Vamos a comenzar ahora con lo que es el amplificador derivador inversor. Este pues funciona prácticamente igual que cualquier amplificador, en el sentido de que yo voy a tener una señal de entrada. Mi señal de entrada, este lo puse como diagrama de bloques muy simplificado. Tengo mi señal de entrada, un pequeño bloque. Esta pasa a través del amplificador derivador en este caso y obtengo una señal de salida, tal cual, ¿no? Sencillo. Entonces, ¿qué pasaría si mi señal de entrada fuera una señal de DC? O sea, un voltaje tal cual, no sé, 12 volts por ejemplo, ¿no? 1 volt, 2 volts, que sería algo como esta gráfica de arriba. Si yo tengo mi señal de entrada que va a ser fija en el tiempo, no va a variar. Entonces, si yo tengo un valor constante y obtengo la derivada de ese valor constante, pues su derivada sería 0 volts o 0 nada más, ¿sí? ¿Qué pasa si mi señal de entrada es una señal cuadrada, como en este caso, ¿no? Aquí en este caso, pues yo voy a tener unas zonas, por ejemplo aquí o aquí, donde voy a tener una constante. Cuando yo tengo esa constante, pues su derivada sigue siendo 0, lo cual es este caso, 0 volts, 0 volts. Pero tengo unos cambios de signo, o sea, tengo voltaje positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Entonces, en estos cambios sí va a pasar algo. ¿Cuál sería la derivada de una línea vertical? Pues sería infinito o menos infinito, ¿no? En este caso. Pues entonces lo que yo voy a tener como señal de salida sería nada más unos pulsos. Entonces voy a borrar esas líneas que puse, perdón. Que ya borré esas líneas, entonces, bueno, tuve que reiniciar la presentación. Permítame nada más cambio el color. Bueno, no me dejó. Eh, la señal de salida de esta señal cuadrada, pues sería un tren de pulsos nada más, ¿no? Que tenga un pulso cada que cambia de signo mi señal de entrada. Eh, de igual manera, si yo tengo una señal, no lo tengo aquí de ejemplo, pero si yo tuviera una señal senoidal, lo voy a poner en la parte de arriba. Tengo mi señal, bueno, aquí sería cosenoidal, pero es lo mismo principio, ¿no? Entonces, a la salida, yo tendría, pues la derivada de un coseno sería un seno. Entonces tendría algo parecido a esto. O sea, a la salida voy a tener la derivada de mi señal de entrada y se acabó. Y bueno, ¿cómo funciona? Bueno, el circuito para empezar, ¿cómo es? Pues sería este circuito tal cual. Yo tengo un capacitor de entrada y está retroalimentado por una resistencia de retroalimentación. Bueno, está retroalimentado por una resistencia de retroalimentación. Aquí, al igual que el amplificador inversor, pues yo voy a tener una señal, una corriente de entrada, perdón, que sería mi corriente del capacitor, y voy a tener una corriente de retroalimentación, que vamos a ponerla como IF. Aquí sabemos que tenemos un nodo que es tierra virtual.
Entonces, por lo tanto, mi corriente del capacitor entra a ese nodo de tierra virtual, sale de ese nodo, es la misma corriente que tendríamos aquí, por lo tanto, ambas corrientes pues son iguales, ¿no? Entonces aquí vamos a igualar mi corriente del capacitor igual a la corriente de retroalimentación. Ahora bien, ¿cómo calculo yo la corriente del capacitor? Pues es simplemente el valor del capacitor, la capacitancia, por la derivada de mi señal o del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. ¿Cómo calculo la corriente de retroalimentación? Pues si utilizo análisis de nodos, tengo este nodo y tengo este nodo de acá. Entonces IF pues es, bueno, corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces sería 0 volts de mi nodo de tierra virtual menos mi voltaje de salida entre el valor de mi resistencia RF. Entonces, igualando estos dos valores, tendríamos la corriente del capacitor igual a, este va a ser negativo, pues el 0 no necesito, voltaje de salida entre resistencia de retroalimentación. Ahora bien, de aquí yo puedo despejar el voltaje de salida y tendría el valor del capacitor por el valor de mi resistencia de retroalimentación por la derivada de mi voltaje de entrada si reemplazo el voltaje del capacitor respecto al tiempo. Entonces mi voltaje de salida va a tener una ganancia, pero va a estar en función de la derivada del voltaje de entrada. Y esta sería la explicación o de dónde se obtiene el voltaje de salida. Bueno, ese voltaje está negativo, yo puedo multiplicar por negativo o por -1 en ambos lados para obtener el voltaje de salida final, que es capacitancia por resistencia de retroalimentación por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo. Y hasta aquí es para obtener el voltaje de salida de mi capacitor. Y bueno, este circuito tiene sus limitaciones. Primero, bueno, mi voltaje de salida pues está limitado por lo que es la reactancia capacitiva. Y por medio de esta también pues yo voy a tener una ganancia al final de cuentas, ¿no? Que va a ser mi resistencia de retroalimentación dividido por esa reactancia y esto multiplicado por mi voltaje de entrada. Entonces, la ganancia de lazo abierto es, perdón, la ganancia de lazo cerrado pues sería nada más esta parte de aquí. Como yo tengo una reactancia capacitiva, pues entonces voy a tener la limitante de frecuencia o voy a tener una frecuencia de corte, ¿sí? ¿Cómo calculo esa frecuencia? Pues simplemente dividiendo aquí la reactancia por mi capacitancia. Pero también voy a tener la frecuencia de, o voy a estar limitado por la frecuencia de mi resistencia y mi capacitor, ¿sí? Entonces esa va a ser la única limitante. En algún momento va a empezar a atenuarse la señal. Entonces, si notaron bien ese comportamiento, notarán que este circuito también funciona como un filtro. Eso es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos filtros activos. El siguiente circuito pues es un integrador, un amplificador integrador.